llega un momento que empiezo a enfermarme y me diagnostican esclerosis múltiple. Fue una etapa muy difícil, incluso con esa persona vivimos un tormento. No fue tampoco la luna de miel ni nada grato porque mi comportamiento hizo muy raro. Incluso hubo maltrato físico hacia ella de mi parte porque yo estaba en un estado depresivo, porque yo no quería estar ahí, pero no tenía forma de regresar a mi casa, ¿sí? Porque había un rechazo también, me sentía rechazado, me sentía el culpable, ¿no? Entonces a veces el miedo te lleva a esa parte, ¿no? A, no podía ser vulnerable con alguien en esa época. No había nadie que me escuchara y que me guiara espiritualmente. No encontré a esa persona, ¿no? Te saludo con mucho gusto, soy León Rubalcaba. Esto es ¿Qué te inspira? Como cada viernes, escucha el testimonio de hoy. Te invito a que lo compartas con tus amigos. Tengo de invitado a Adrián Espinosa. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, muy bien. Gracias, León, por invitarme. Habíamos tenido a tu esposa hace, Sí. ¿qué? ¿Un mes? 2 meses. 2 meses 2 meses, atrás. sí, atrás. Vamos a escuchar también de tu boca Sí. la experiencia que tú tuviste. Voy a introducir a la gente que nos Ok. está viendo. Cuando tuve a Normita, la esposa de Adrián, ella hablaba del proceso que pasaron en una etapa difícil de su vida por lo que fue infidelidad. ¿Cómo fue, Adrián? Sí, fue una etapa muy, muy, muy complicada en nuestras vidas. Sin embargo, te quiero decir, mucha gente me pedía que estuviera contigo en el podcast, que te inspira para Cuando vieron a Normita, cuando vieron la norma, sí, porque quieren saber la contraparte, la otra parte claro, que yo viví, ¿no? ¿Cómo claro, fue, no? claro. Entonces, para eso creo que es importante y va a ayudar a mucha gente. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Hace 15 años, 15 hace años. 15 años más o menos, entre 15 y 18 años fue esa situación. Sería interesante conocer qué es lo que en tu caso te Ujú, empujó ujú. a llegar a ese extremo. Sí, fíjate que son muchos sucesos. Muchas veces cuando uno cae en una situación de adulterio, a veces piensan que uno cayó en adulterio y cometió un error, ¿no? Pero realmente hay cosas del pasado que te llevan a cometer situaciones difíciles, ¿no? Y a Claro, tomar decisiones equivocadas, ¿no? En mi claro. caso, rápidamente voy a resumir cómo fue parte de mi infancia. En mi casa, con mis papás, vivía unos tíos con unos primos y eran mayores que yo. Entonces, de chico ellos me invitaban a visitar a sus novias, a salir con ellos al cine, a tener experiencias con sus novias. Entonces me tocó vivir mucha la parte sexual, la parte de las relaciones con sus novias, ¿sí? O sea, tú convivías a los 12 años A con los tus 12 tíos, te tocó años, ver cosas que muy no debías de fuertes. estar No, viviendo. para nada, de hecho no. Entonces, como mi papá y mi mamá trabajaban, prácticamente estaba con mis tíos, ¿no? Y con mis primos. Entonces eso también me despertó una cuestión sexual muy joven, ¿no? Muy Claro. joven. Otras cosas que tenía en casa, un tío era homosexual, él murió de SIDA, cuando apenas el SIDA empezaba en México. Él era cocinero, iba a Estados Unidos a trabajar, duraba 6 meses y regresaba 6 meses a México. Ujú. Entonces en ocasiones llevaba a sus novios a la casa, ¿no? Entonces todo eso a mí eran como modelos diferentes, eran cosas que para mí era normal, ¿no? Era normal que se vivía en casa, ¿no? Entonces todo eso fue fuerte para mí. Entonces yo tuve actividad sexual muy joven, ¿no? A los 15 años ya tenía relaciones sexuales fuertes, ¿no? Después de eso, a los 25 años, me casé por primera ocasión, antes que con Norma. Tuve un matrimonio que duró 9 meses, 9 meses 9 meses nomás. nada más. Pero la ¿Estabas persona, enamorado? Eh, yo siento que más que nada estaba emocionado. Emocionado, venía de un trabajo que estuve cerca de 5 años en Tijuana, trabajando por parte del banco, en el área de seguridad. Llegué a México y me casé con esta Ya persona. con un nivel alto. Ya era gerente de una división Ok. en esa época. Ujú. Sin embargo, me casé y yo pues pensaba que estaba enamorado, pero realmente era más que nada emocional. Ujú. ¿Qué pasó en ese matrimonio? Bueno, finalmente yo quería llegar a un nivel más alto, llegar a un nivel directivo. Yo trabajaba mucho tiempo, ¿no? Y descuidé la relación. Esa persona finalmente me engañó y cometió adulterio ella conmigo, ¿no? ¿Cómo quedé? Pues quedó muy dañado. ¿Cómo te diste cuenta, Adrián? Fíjate que fue una ocasión
complicada. Era a finales de año. Ella me pidió ir a comprar cosas para decorar la casa donde vivíamos. Y salí a comprar cosas. Ella trabajaba nada más de 9 a 3 de la tarde en el banco y en la tarde ya no trabajaba. Entonces fue a comprar cosas. Ese día yo regresé temprano a la casa y me sentía mal, esperé que llegara, no llegaba, no llegaban a las 10, las 11 de la noche no llegaba. Les hablé a mis papás que me auxiliaran porque ya estaba nervioso porque no llegaba. Empezamos a comunicarnos con su familia y no estaba con ellos, ¿no? Con sus amistades tampoco estaba con ellos, ¿no? Finalmente ella llegó a la 1:30 de la mañana y abrió la puerta de la casa, aventó todas las cosas que traía, que eran compras que había hecho ella, pero se metió corriendo al baño. Y nada, vimos que pasó y se encerró en el baño. Entonces yo estaba muy desesperado, mi carácter era muy, muy complicado y le toqué y escuché que estaba lavando algo. ¿Tu papá te tranquilizó? Mi mamá sobre todo me tranquilizó, me dijo tranquilo, no puede tranquilizar. Entonces abrí la puerta de una forma forzada y la vi lavando su pantaleta. Y cuando le arrebaté la pantaleta, sentí que estaba algo pegajoso. Fue algo muy fuerte. Claro. Y me le quedé viendo y le dije, oye, ¿cometiste algo? Y dice, sí. Y realmente entendí que ella había adulterado, había tenido una relación. Entonces despedí a mis papás. Y mi mamá me dijo, oye, ¿está pasando algo fuerte? Me dijo, sí. Y mamá, tranquila, vete a tu casa y yo me quedo a arreglar esto. Y se fue una noche infernal, ¿no? Fue una noche muy difícil. Y eso también me causó un problema de trauma, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte porque en mi caso, en esa ocasión, yo fui el afectado, ¿no? Entonces, eso fue parte de parte de mi vida y fui arrastrando eso. Yo con las mujeres me volví más tremendo, más canijo, más voluble, las usaba, ¿sí? Y finalmente encontré a Norma, conocí a Norma, yo ya tenía una relación, pero conocí a Norma y realmente Norma me impactó su persona, es una persona hermosa, era muy madura en comparación de mi persona, eso lo reconozco. Yo todavía andaba en la etapa del berrinche, en la etapa de mi ego, de mi conquista. Adrián, estabas enojado. Sí, muy enojado. Enojado porque realmente nunca está en esa parte, ¿no? De esa relación, de ese primer matrimonio. Nunca lo pude entender, aunque tuve una terapia psicológica, pero no fue suficiente. O sea, no tenía una cuestión espiritual, no había nada de parte de Dios, ¿no? O sea, era totalmente emocional lo que yo había pasado, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, Conoces a Norma, te impacta. sí, conozco a Norma, me impactó mucho. Ella ya tenía a Pame, a mi hija. La conocí en cuestión de meses, nos casamos la primera vez y empezó nuestra relación, ¿no? Yo tenía muchos problemas complicados, muchas actitudes complicadas porque yo trabajaba en el área de seguridad bancaria. Trabajar en un banco en el área de seguridad en esa época era muy complicado porque había cosas muy pesadas en el banco, ¿no? Aparte de esta situación que traía arrastrando y aparte de cuestiones espirituales que también traía porque yo mi mamá me llevó cuando tenía 13, 14 años a un curso de control mental durante 3 años. Entonces viví experiencias también psíquicas muy fuertes, incluso espirituales muy fuertes, que estaba muy confundido, ¿no? Yo sé que el conocer a Norma fue un regalo de parte de Dios, porque Dios ya me estaba buscando desde que era chico. Comento rápidamente, apenas el año pasado, a través de la terapia de socio que tuve con Gama, en la terapia pude entender y vi una visión donde cuando estaba en el vientre de mi mamá, había cuchillos que entraban, ¿no? ¿Tuviste esa visión? Esa visión. Entonces yo entendí que en mi caso hubo un intento de aborto por parte de mi mamá hacia mi vida. Mi mamá cuando fallece, antes de fallecer, me pide perdón, pero no me dice por qué. Entonces ya en su agonía estaba muy desesperada, pero nunca me dijo por qué. Entonces en Soso entendí realmente que mi mamá intentó abortar 2 veces, ¿no? Entonces hubo un rechazo en mi vida, ¿no? Una cuestión, un enojo, ¿no?
Ujú. Entonces, espiritualmente, cuando tomé el curso de control mental, viví muchas cosas muy fuertes espirituales. Y eso me llevó también a acumular muchas cosas, ¿no? Pero yo siento y sé y soy seguro que Dios siempre estuvo conmigo. Porque a la edad de 5 años más o menos, yo dibujaba ángeles y naves espaciales y cosas celestiales. Entonces todo eso, una cuestión de Dios muy fuerte que siempre fue marcando mi vida, ¿no? Conocí a una chica, una novia que tuve a los 15 años, que eran judíos. Entonces me llevaban a la sinagoga y ellos me empezaron a enseñar de la palabra, de cosas de Dios, pero a una edad que yo no entendía ni me aburría, ¿no? No comprendía eso, ¿no? Más que nada estaba por la ¿Qué edad muchacha. tenías? 15, 16 años. Solamente es por la atracción que tenías por la chica, Sí, totalmente, pero sé que Dios me estaba buscando por ya supuesto. y siempre estuvo conmigo, ¿no? Entonces conocí a Norma y Norma fue la persona que realmente me presentó de Dios. Cuando íbamos a tomar un café, cuando éramos novios, yo le contaba mis rollos de control mental, ¿no? Que levitaba, que hacía viajes astrales, porque sí realmente lo llegué a hacer. Y ella me decía, no, pero es que conoce a Dios, es que Dios es la verdad. Decía, no. Hubo un momento pues de rivalidad por esos temas, ¿no? Ujú. Pero finalmente yo era muy maduro en muchas cosas, le hacía muchos berrinches a Norma y bueno, aún así nos casamos, ¿no? Pamela tenía 3 años cuando nos casamos. Yo me enamoré de Pamela, realmente la sigo amando, es excelente mujer, ahora con mi nieto, pero finalmente después de eso hubo un momento que yo empecé a conocer de la palabra. ¿Quién conoció primero, Norma o Norma, tú? Norma, ella tiene cerca de 35 años conociendo de la palabra y yo Ella es ven la que te compartió a ti. totalmente, totalmente me compartió ella a mí. Este, yo hace poco lo llegué a entender que realmente Dios me envió a ella para salvar mi vida en muchas etapas. Nada más ha sido Claro. la única vez, han sido varias etapas, ¿no? Y algo que, que entiendo es que cuando nos casamos vivimos una etapa complicada. Yo para llegar a la iglesia a un servicio, siempre que íbamos a la iglesia me peleaba con ella y no llegamos al servicio de la iglesia, ¿sí? Porque yo me ponía mi berrinche, hacía berrinches, me salía baja del coche, levantaba la puerta, hacía muchas cosas tontas, ¿no? Pero hubo un momento que, bueno, logramos avanzar en esa etapa y la vez que logré llegar a la iglesia, oraron por mí. Oró el pastor principal de la iglesia y al final del servicio mandaba a llamar a la gente por oración y él oró por mí. Ujú. Fue un toque muy fuerte de parte del Espíritu Santo. Me acuerdo que me tocó, me desvanecí y cuando desperté ya no había nadie en la iglesia. Y nada, estaba la familia de Norma y Pamela, y había Ah, pasado fue como una hora. un toque interesante. Un toque No sabes interesante. cuánto tiempo estuviste así. No, parece como más de media hora, una hora. Ya se había ido el pastor a su casa No, y el tú pastor sigues. estaba ahí, pero ya no había nadie en la iglesia. Ok. Ya no había nadie en la iglesia, nada más ellos. Y realmente fue algo impactante y ahí empezó mi transformación. Entonces empecé a enamorarme de Dios, pero no tenía fundamento, no tenía conocimiento de la palabra, ¿no? Empecé a servir a Dios en algunas iglesias, pero con poco conocimiento y poca palabra, ¿no? Ujú. Entonces cuando uno sirve a Dios sin un fundamento, sin unas bases, principios o bases bíblicas, sirves por emociones. Cierto. Entonces, parte de lo que Norma comentó en su testimonio la vez pasada, me tocó a mí estar siempre por algo, Dios me estaba buscando cerca de los pastores, ¿no? Como ahorita contigo, ¿no? Ujú. De una forma diferente. Entonces, cuando caí en adulterio, yo ya estaba muy posicionado en esa iglesia con el pastor. Hacemos cruzadas de milagros, tenemos contacto con el ministerio de Benijín. Entonces, la idea es traer, perdón, traer a Benijín aquí a Aguascalientes, ¿no? Ujú. Entonces empezamos a hacer algunas cruzadas de milagros nosotros. Pero mi ego se empezó a inflar. Entonces yo empecé a viajar mucho con ellos a las cruzadas de milagros de Benijín, a varias partes de Estados Unidos y Canadá. Entonces eso también me empezó a levantar. Más sin embargo, había
una parte en la casa, sobre todo de Norma, que Norma estaba molesta conmigo, porque como nunca estaba en la casa y descuidaba mucho en la casa, y haz de cuenta que yo gastaba más en las cuestiones de los milagros, en las cuestiones de las cruzadas, en la cuestión de la iglesia, que en las cosas de la casa, ¿no? En los gastos de la casa, descuidé la casa, la atención a Pamela, la atención a Norma. Entonces eso afectó mucho nuestra relación. Ella estaba molesta, ¿no? Y ella también tuvo situaciones también en su vida que las comentó en el, en la vez pasada. Entonces ella hablaba mal de mí delante de la gente. Me empezaba a rechazar. Y como yo también ya había habido rechazo en mi infancia, Sí. eso me conectó y empezó a Te ancló a lo que ya habías experimentado anteriormente. anteriormente, muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué Entonces, empezabas a experimentar en tu corazón? ¿Qué ideas te taladraban tu mente? yo lo que vivía era un rechazo, sobre todo una orfandad. Pero cuando escuchabas esa parte donde tú te sentías así exhibido, Ujú. pues empieza el enemigo a meter ideas. Ah, sí, yo decía, no me quiere, no me ama, nada más soy su proveedor, ¿qué hago aquí en la casa? ¿Para qué vengo? Mejor me salgo, mejor me voy a servir a la iglesia, ahí si me quieren, mejor me pongo a producir para la iglesia, pero bajo un engaño, bajo una emoción, porque ni siquiera yo oraba, ¿eh? Ni Ujú. siquiera tenía conocimiento de la palabra. Sin embargo, ya estaba una posición fuerte dentro de esa iglesia, ¿sí? Entonces, fue una cuestión difícil, ¿no? Entonces, tras todo eso, ¿qué pasa? Pues realmente aparece una mujer. Una vez en el INEGI, yo trabajaba en el INEGI, fue una reunión internacional y entró una persona, una asistente de un director, y se me quedó viendo muy fuerte. Y no me, iba caminando y me iba siguiendo con la vista. Pero algo muy fuerte, una conexión muy fuerte, ¿no? Yo hasta me intimidé en esa ocasión. O sea, qué raro, ¿no? Y finalmente, después de eso, cuando estábamos en las reuniones, ella me servía a mí café, se acercaba, que requería, todo eso. Me empezó como que a coquetear ella, ¿no? Entonces yo, tras esa necesidad, empecé a observar. Pasó esa reunión. Después de la reunión, tuve que entregar unos documentos con ese director. Iba a ver al director y ella era su asistente, entonces ella me recibía. Cuando yo tenía que esperar en la sala de espera, y ella me empezaba a preguntar cosas, ¿no? De mi vida, de mi familia, cómo estaba. Y entonces ella me comentó que ella era divorciada. Haz de cuenta que empezó la relación ahí, Sí. ¿sí? Algo que yo viví en carne propia es Proverbios 5, totalmente, ¿no? ¿Qué dice Proverbios 5? Proverbios 5 dice, ten cuidado con la mujer que endulza, como la miel, ¿no? Entonces me empezó a encantar como un endulzamiento a mi persona, pero porque había un rechazo. Y me decía, no, no te preocupes, todo va a estar bien, todo se va a arreglar, fíjate que yo estoy en estación también, me pasó a mí lo mismo, yo estoy divorciada, mi esposo me engañó, fui así, o sea, ella empezó a contar su vida, y empezó como a ver una, una vida espejo entre los dos, ¿no? Lo que a ella le pasaba, también me pasaba a mí. Me rechaza a mi esposo, habla mal de mí. Digo, pues, ¿qué pasa, no? Entonces hubo una atracción física también, fue fuerte esa atracción física, pero también, entonces, yo, como iba a la iglesia continuamente en las tardes o a reuniones, empecé a inventar que tenía reuniones y empecé a asistir a su casa de ella, a visitarla de vez en cuando a su casa por las tardes. Este, Me arreglaba, me iba, llegaba hasta las 11 o 12 de la noche, hasta que finalmente Norma encontró un mensaje, ¿no? ¿Sí? Yo sí, para que no me encontrara Norma el contacto, le puse el nombre de su hermano de ella, Sí. ¿sí? Entonces, y cuando llegó el mensaje, vio el nombre de una persona, de un varón, y pensaba que yo andaba con alguien, pero era el hermano de ella, ¿sí? Ok. Entonces, empecé Norma se da cuenta, fue una cuestión muy complicada. A ver, no te entiendo. ¿Cómo ella vio los mensajes, Norma vio los pero mensajes. como vio que era un varón, Ujú. vino una idea Ah, de que, claro, de que que andabas yo, con un varón? que yo andaba con varón. Entonces Oh, ella ya, empezó ya, a ya. investigar y fue más fuerte eso, ¿no? Ujú. Pero andaba saliendo con esta persona.
En esa época todavía no tenía ninguna relación física como tal. Únicamente la visitaba, platicábamos y salimos a algún lado y era todo, Ujú. ¿no? Realmente el contacto físico fue después. Algo que quiero comentarlos es lo siguiente. Cuando Norma se da cuenta del mensaje, fue un momento muy complicado. Me Ujú. acuerdo que todo se desarrolló en una semana, todo el desenlace del adulterio. Entonces ella da parte al pastor de la iglesia, ¿sí? De lo que estábamos viviendo. Ujú. Entonces el pastor nos cita un domingo en casa un líder de la iglesia. Cada domingo íbamos a comer con los pastores, con los líderes de la iglesia, Ujú. con cierto liderazgo. Entonces nos cita el domingo, ¿no? Que quiera vernos para platicar. Yo traté de arreglar las cosas con Norma un sábado y decirle, y le dije, sí, sí estoy saliendo con alguien, pero no he tenido contacto físico con la persona. Sí me llama la atención, sí está pasando esto, me siento raro, pero quiero mi tiempo, quiero mi espacio para poder arreglar las cosas. Entonces yo traté de pactar con Norma un tiempo para restaurar la relación. ¿Cómo te sentiste cuando fuiste llamado Me a esa reunión? sentí como traicionado porque yo primeramente quería platicar las cosas con Norma, ¿no? Claro. Pero como ya había dado parte a la iglesia y por el nivel de liderazgo que tenía, entonces nos mandaron llamar. Ok. Entonces yo traté de hacer un pacto con Norma, lo arreglamos el sábado, un día antes de la reunión del domingo, más sin embargo llegamos a un acuerdo. Nos mandan llamar, cuando llegamos a la reunión, eh, nos están fuera del horario de la comida, ya no en la comida, ya no. Nos están 2 horas después, cuando llegamos a la casa de este líder, entramos a la sala, había como 7 o 8 sillas y 2 sillas al frente. Y me quedo, ¿qué pasa aquí, no? ¿Por qué pasa eso? Y no salía nadie, nada más, a ver, siéntense en estas sillas y ahorita venimos. Y se oían las carcajadas en la comida, la convivencia, la comida, y nosotros ahí sentados como media hora esperando que nos recibieran. Cuando un domingo antes era totalmente diferente. Totalmente llegan los pastores, se sientan al frente de las sillas y y le piden a todo el liderazgo que se siente, a, los que estaban, a las personas que estaban ahí, les dicen, ¿saben qué? Esto va a ser importante que escuchen para que aprendan lo que no se tiene que hacer. Desde ahí me sentí totalmente mal, Claro. totalmente señalado y exhibido. Digo, ¿pero por qué? Entonces, con todo esto que pasó, sí fue muy duro la exhortación. Fue un ataque, no fue una exhortación, porque empezaron a preguntar a mí primero, oye, ¿tú has hecho esto? ¿Ya por qué saliste con la mujer? ¿Por qué has tenido relaciones sexuales? Yo no he tenido relaciones sexuales con ella. Simplemente es una mujer que me gusta, que he tenido contacto con ella, pero no físicamente. No, es que empezaron a hablar muchas cosas de Ujú. nosotros, de mí. Empezaron a degradar. La esposa del pastor realmente me señaló muy fuerte y le dijo al pastor, yo no sé cómo es posible que tengas gente así en el ministerio. Córrelo, no es posible que esté aquí con nosotros, ya que te entregue todo. Entonces fue muy fuerte. Yo incluso me puse a llorar esa ocasión. Y le dije, ¿sabes qué? Nada más te digo una cosa, pastor. Aquí, dentro de tu liderazgo, hay gente que está adulterando más que yo. Porque sé que están adulterando, porque me lo han comentado y porque ha sido público. Ha salido en noticias en el periódico de gente que está aquí que ha adulterado. Porque había gente que trabaja en el INEGI, de liderazgo, que había sido demandada físicamente por adulterio físico. Entonces fue muy fuerte. Entonces, total, se retiraron ellos, nos dejaron ahí a Norma y a mí llorando. Yo no entendía qué estaba pasando. Los dueños de la casa, los líderes de la casa, nos abrazaron y me paré y me fui, ¿no? Pues obviamente llegas a la casa destrozado, fue algo muy fuerte y Norma me pide que me vaya de la casa. Al día siguiente agarré mis cosas, me fui con un amigo a su casa y fue cuando me salí de la casa. Y le dije, ¿sabes qué? Habíamos hecho un pacto tú y yo, pero no lo respetaste. Por lo tanto, se me voy a divorciar. Entonces, empezó la relación y finalmente es cuando empezó a avanzar más el adulterio. Y ahora físicamente
sí me entregué a ella, sí tuve relaciones sexuales con ella y me enganché con ella totalmente, Mm. al grado que llegó el divorcio y me fui a vivir con ella, vivimos juntos cerca de un año en su casa con sus hijos y, y viví otra etapa también muy difícil porque yo ya no iba a la iglesia. La gente de la iglesia me veía y si yo iba caminando en algún lado, una plaza, en el trabajo, porque había gente de la iglesia en el INEGI, me volteaba y me rechazaba, ¿no? Como el apestado, el sucio, el pecador, ¿no? Ujú. Entonces eso Duro, muy fue duro. muy duro, ocasionó mucho daño, realmente porque no fue un entendimiento bajo la gracia, bajo un entendimiento de misericordia, ¿no? Porque si hubiera sido así, yo creo que no hubiéramos vivido el divorcio, para nada. Entonces es muy importante eso, practicar eso en las iglesias, el cómo abrazas a las personas, ¿no? Sí, es muy fácil señalar y juzgar. Eso Ujú. es el fariseísmo, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿sí? Entonces, después de eso, viene una etapa, cuando estaba con esta persona, empiezo a degenerar físicamente. Y entonces llega un momento que empiezo a enfermarme y me diagnostican esclerosis múltiple. Fue una etapa muy difícil, incluso con esa persona vivimos un tormento. No fue tampoco la luna de miel ni nada grato porque mi comportamiento hizo muy raro. Incluso hubo maltrato físico hacia ella de mi parte porque yo estaba en estado depresivo, porque yo no quería estar ahí, pero no tenía forma de regresar a mi casa, ¿sí? Porque había un rechazo también, me sentía rechazado, me sentía el culpable, ¿no? Entonces a veces el miedo te lleva a esa parte, ¿no? A, no podía ser vulnerable con alguien en esa época. No había nadie que me escuchara y que me guiara espiritualmente, ¿no? No Ujú, encontré a esta persona, ¿no? ujú. Finalmente me diagnostican esclerosis múltiple, me degrado muy fácilmente y muy rápidamente, al grado que todo mi sector izquierdo de mi cuerpo se paraliza. El párpado se me cayó, la lengua se me cayó, ya no tenía fuerza en mi cuerpo, llegué a usar muletas, luego silla de ruedas, entonces ya estaba muy mal. El diagnóstico que me dio el doctor fue que tenía nada más 8 años de vida, ¿no? Y que a los 8 años iba a fallecer, ¿no? Entonces no había cura, no había nada que hacer. Entonces me empezaron a dar un tratamiento muy caro, se llama interferón, que son ampolletas o inyecciones diarias, que cada inyección costaba 30,000 pesos por ¿Cuánto? día, 1,000 pesos por día, cada 1,000 pesos inyección por día. Entonces, al ¿y mes. era una diaria? Era una diaria, era pagar 30 30 mil mil pesos de nomás de ese de ese medicamento. medicamento. ¿Qué pasó con eso? Obviamente los ahorros que tenía se fueron en eso, porque todavía no entraba un protocolo por parte del ISSSTE, ¿no? Tardó el protocolo cerca de 4 o 5 meses en entrar. Entonces, durante 5 meses estuve pagando medicamento, Vació tus tratamientos, ahorros. y vacío los ahorros y todo, ¿no? Me quedé en la ruina económicamente y mal, ¿no? Entonces, no había mejoría todavía, hasta que una ocasión, cuando en el trabajo me inyectaba una enfermera, ahí tenemos servicio médico. Entonces ella me ponía la inyección diaria, iba con ella, me conocía muy bien. Ujú. Le comenté parte de lo que me había pasado y me dijo, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo una cuestión, pero aquí no la puedo hablar dentro del consultorio. Te pido que salgamos y allá afuera quiero hablar contigo porque estás muy mal físicamente y emocionalmente. Te veo muy mal. Total, me espera afuera, salió y ella me dijo, oye, quiero presentarte a Cristo. Y ella fue una persona que me ayudó mucho a nuevamente hacer una reconciliación con Cristo. Fue muy impactante porque hice nuevamente la oración para recibir a Cristo Jesús en mi corazón, porque ya estaba en una situación ya muy mal físicamente, económicamente acabado. Entonces ella me guió a esa oración e invitó a su iglesia. Después de eso, de que me invitó a su iglesia, vi al pastor, sí fui a la iglesia y hubo una liberación. 2 veces me liberaron y sí hubo una manifestación muy fuerte demoníaca en mi vida, muy fuerte. Nunca había experimentado eso. Sacaron todo lo que había, salió todo lo que había pasado, todo el control mental, todo el rechazo en mi vida.
hubo una liberación. Y a partir de ese momento, mi vida empezó a cambiar. Entonces, mm, En tu interior, en mi interior claro. y también físicamente, porque Empezaste a ver mejoría en tu iba cuerpo. con el doctor, con el neurólogo, y me hacían estudios y me decía, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Pero por qué? Es que veo los estudios y veo que tu daño cerebral se paró, se detuvo. A la vez siguiente, o en otra cita, veo al doctor nuevamente y me dice, oye, ¿sabes qué? Hay una regeneración neuronal y eso no puede ser. Eso científicamente no se puede. Ujú. No se puede. Entonces yo veía como Sí, esclerosis múltiple está considerada como una enfermedad degenerativa. totalmente O sea, degenerativa. no se mejoran, Ujú. simplemente van Entonces, empeorando. yo cuando estaba en la sala de espera, en el ISSSTE, esperando mi turno para entrar, había cerca de 10 personas con esclerosis múltiples. Unos en sillas de ruedas, unos en camillas, otros con oxígenos, otros ya ciegos, otros ya totalmente deformes. Y yo iba, y cada vez que iba, estaba mejor y mejor y mejor. Ya me sentaba, ya usaba ya un bastón, ya caminaba. La última vez que vi al doctor, me dijo, ¿sabes qué? Pues te voy a dar de alta porque tú ya estás mejor. Y me enteré que varios de las personas que iban, los pacientes, fallecieron. Y yo no fallecí. Al contrario, me empecé a regenerar nuevamente. Y Ujú. fue algo, él lo aceptó, el doctor me dijo, ¿sabes qué? Una cosa te digo, la última vez que lo vi, dijo, mira, tienes que tener un tratamiento y una vida muy sana, porque no sabemos cuándo vayamos a morir. ¿Qué tal si yo muero antes que tú? Y sí, finalmente el doctor falleció hace 3 años de un infarto fulminante, me enteré, y él me dijo, tal vez yo pueda morir antes que tú. Y se cumplió. Mm. Entonces fue algo importante, ¿no? Entonces comienzas a experimentar esa nueva etapa de tu vida. Ujú. Empezaste a experimentar en tu interior y también en tu cuerpo cosas Totalmente, diferentes. totalmente. Pero algo que es importante para pasar al siguiente nivel, quien estaba atrás de todo esto era Norma. ¿Cómo? ¿De qué manera? Ella fue una mujer que estuvo orando, estuvo clamando por mi vida, porque es una mujer que siempre me ha amado. Ujú, ¿Sí? Es la mujer que Dios me ha dado, es mi compañera, ¿no? ujú. Ahora lo digo totalmente convencido, seguro de lo que estoy diciendo, la amo mucho, ¿sí? Cada vez que la etapa que estamos viviendo ahorita es increíble, es de las mejores etapas que hemos tenido, porque es una renovación totalmente de muchas cosas, ¿no? O sea, ella estuvo orando, clamando, ella le emprendió, nunca se detuvo, es una mujer que lucha mucho, una mujer que es emprendedora, muy entendida en la palabra, una mujer de oración, una mujer de fe, ¿no? Entonces, ella sé, porque sé que ella a través de su oración, de su clamor, fue como Dios hizo que esa enfermera en el INEGI me hablara de Dios. Fue un medio, fue algo que usó Dios para que me alcanzara nuevamente. ¿Qué sucede después? Después de esa etapa, llegó el momento que yo empiezo a restaurarme en lo espiritual. Entonces, le pido ya empiezo a tener más contacto con Norma y con Pamela. ¿Y qué pasaba con esta otra persona? Ella no entendía muchas cosas, aunque ella recibió de Cristo, porque fuimos a una iglesia, a 2 iglesias con ella recibió de Cristo, yo le pedí a Dios, ¿sabes qué? Dame pruebas de ella. Si es la persona con la que tengo que estar, y le pedí 3 pruebas a Dios. Le dije, si no me das pruebas, entonces no sé qué hacer, estoy confundido. Ujú. Porque Norma ya estaba orando por mí, la veía con a ella, Norma, me invitaba a su casa de vez en cuando a comer porque no tenía dinero ni para comer, así te lo dijo todo. Entonces le pedí 3 pruebas a Dios y Dios me dio 3 pruebas, 3 pruebas, las cumplió y hubo una, ¿cómo te diré? Una situación donde esa mujer se mostró lo que era, que Un tal como era. desencantamiento. Desencantamiento de ella, hubo una cuestión donde me pidió una vez dinero prestado y no era para ella, era para otro asunto de su hermano. Fue la primera prueba que le pide a Dios. Otra vez que ella si realmente estaba divorciada o no, porque dio un documento a la casa donde vivíamos, donde venía una petición de parte del juez para que una cita para firmar el divorcio. Entonces realmente
Cuando ve el documento, realmente no estaba divorciada, me engañó, ¿no? Fue un engaño que tuve de parte de ella. Yo se me divorcié y ella no estaba divorciada. Y fue la que también le reclamé eso a ella. ¿Por qué tú no te divorciaste? ¿Por qué viste que yo me divorciara, no? Eso fue algo fuerte también. Y otra situación la última situación que viví fue una mentira por parte de sus familias hacia mí, ¿no? De sus hijos hacia mi persona, muy fuerte. No la quiero comentar, pero fue muy fuerte esa mentira. Entonces, las 3 pruebas que yo le pedí a Dios se cumplieron en el transcurso de un mes. ¿Hablaste con ella? Hablé con ella, pero antes de eso, finalmente, Norma me sacó una cita con su pastor, sí, y fui a su casa del pastor, donde yo quería ser atendido espiritualmente por el pastor de Norma, Ujú, buscando ya una reconciliación con Norma. Yo ya quería ujú. reconciliarme con ella, porque había visto las pruebas, ¿no? Entonces, si Dios me está mostrando pruebas donde esa mujer me está engañando, que no es la verdad, yo quería ya regresar con Norma. Entonces fui a ver a su pastor. El pastor me dijo ese día, me dijo, mira, aquí no vengas a llorarme, ni vengas a decir mentiras. Si tú no me muestras un arrepentimiento genuino a lo que es, realmente no me vengas a quitar el tiempo a mi casa. Te voy a pedir 2 pruebas que tienes que hacer esta semana. Una es que te salgas de ahí, de esa casa. Digo, es que no tengo dinero, no tengo un recurso para salirme, pero no a casa de Norma. Búscate una casa donde vivir y salte de esa casa y déjala. Te veo, era un sábado, te veo el siguiente sábado. Me puso, él me pidió 2 pruebas de sábado a sábado. Entonces, digo, ok, si no, no te creo. Porque si vas a actuarlo bien. Y no te Ujú. metas con Norma, no la puedes tocar, no las visites, tus decisiones. Total. Salí de la casa del pastor, luego me fui a la estética a ver a Norma. Ya Norma había montado su negocio formalmente, la fui a ver. Ella estaba hablando con una clienta, estaba ocupada hablando con una clienta y le dijo a la clienta, oye, ¿sabes que estoy rentando un departamento? Porque me acabo de comprar una casa. Y yo escuché. Y total, se despidió de la clienta y le dije a Norma, fíjate que me comentó soy el pastor, tu pastor, que me saliera de ahí y que la dejara esa persona. Oye, no habrá oportunidad que tu clienta me rente el departamento. La habló Norma, fuimos a ver el departamento y ya nos lo mostró. Y cuando me dijo la cantidad de cuánto quería de renta y de depósito, digo, es que no tengo el dinero, no completo con el dinero, eran 3,000 pesos por repuesto y renta. No, no alcanzo. Bueno, págame la renta, ni siquiera la renta le alcanzaba a pagar. Nada, tenía como 500 pesos en la bolsa, ¿no? Ujú. Dice, bueno, si no puedes, entonces mejor no hacemos negocio. Agarró la señora, se fue, iba saliendo del estacionamiento de los departamentos y se regresa. Y me dice, ¿sabes qué? No sé qué pasó por mi mente, pero te lo voy a rentar. Algo me dice que te lo tengo que rentar. Entonces, en ese momento le pagué los 500 pesos. Me dice, lo demás no te preocupes, luego me lo das cuando puedas. Entonces, la primera prueba que pidió el pastor fue ese mismo sábado. En la tarde ya tenía dónde vivir yo. Fue algo Impresionante. impresionante de parte de Dios, fue algo solo de Dios. Claro. Y la segunda prueba fue, bueno, en la semana ya me llevé mis cosas, me empecé a salir porque ya salió de viaje, esa persona salió de viaje. Cuando regresó de viaje ya no encontró nada mío y me mandó llamar. Entonces fue cuando le dije, el miércoles de esa semana le dije, ¿sabes qué? Se acabó la relación, ya no quiero estar contigo. Fuiste firme en eso. Firme en eso, la dejé. Ella me debía un dinero, casi más de 100,000 pesos, del préstamo que le había hecho a su hermano, Ujú. y se quedó eso en stand-by, ¿no? Y había una lucha en mí, ¿no? Yo no tengo dinero, o me quedo con ella por ese dinero o no. O sea, había una lucha por recuperar ese dinero, ¿no? Ujú. Y renuncié a todo. Renuncié a todo. Dije, no, ¿sabes qué? No. O sea, Bien, había una fe muy fuerte en mí de muchas cosas, ¿no? bien. Sí. Entonces, todo eso me llevó a un punto de Tú obedeciste las indicaciones del pastor. totalmente. No busques ni siquiera norma, pero vas a estar solo ese Ujú. tiempo. Pasaste la prueba. Pasé la prueba. Entonces, fui el sábado con el pastor y le dije la noticia. Me dijo, adelante, excelentemente bien. Ahora, ¿qué quieres? Yo me quiero restaurar y quiero reconciliarme con Norma. Ok, nos mandó llamar a los dos
y nos puso un proyecto de restauración por un año, a Norma y a mí. Entonces me dijo, nada más te pido que sean muy obedientes en todo, ¿sí? Y empezó el proceso de restauración poco a poco, ¿no? Entonces, también hubo un milagro financiero muy fuerte. Bueno, total, pasó, antes de eso, nos reconciliamos, pasó algo muy rápido. Al año nos casamos me volví a casar con Norma nuevamente por la iglesia y por el civil, nuevamente totalmente casado. Ese dinero, el de esa mujer, se perdió, nunca reclamé nada, ¿sí? Y sin embargo, cuando llegué con Norma ya a vivir juntos con Pamela, regresamos a la casa, a nuestra casa. En esa ocasión, Norma, bueno, yo tenía muchas deudas, tenía una deuda casi de 500,000 pesos de deuda que debía en las tarjetas y en el banco. Y Norma abrió la correspondencia y vio que me había llegado un documento de parte del banco, donde me habían depositado una cantidad por esa cantidad, 500,000 pesos. Norma me habló al trabajo y me dijo, oye, ¿sabes qué? Algo pasó. ¿De dónde sacas ese dinero? Porque te están dando 500,000 pesos. Norma no sabía ni siquiera cuánto había de deuda en el banco. Entonces, digo, deja de investigar. En esa ocasión, en el INEGI, hubo un regreso de ahorros a los empleados. Entonces, la cantidad que me regresó el INEGI de mis ahorros fue esa cantidad. Yo antes no lo podía sacar porque era una cuestión de que nadie lo podía sacar hasta que hubo un retiro del banco, del INEGI, o una jubilación por parte del INEGI, ¿no? Pero esa vez, en ese mes se abrieron las puertas, ¿no? Y ese dinero, la cantidad que regresaron a la cuenta y depositaron a mi cuenta es lo que yo debía exactamente. Ni un peso más y ni menos. Fue la cantidad. Entonces hubo una restauración financiera también, Así ¿no? opera el reino. Totalmente impactante, ¿no? Eso fue lo que pasó con Norma. Regresas con Norma. Ahora, Adrián, hay algo muy importante Sí, porque hay personas que puedan estar pasando por una situación similar. claro, Y claro que es impresionante saber cómo una persona se pudo levantar de una situación así, sí. que se puede. Totalmente, Y tú eres un totalmente, ejemplo de ello, eres un totalmente. testimonio de ello. No hay duda. ¿Qué hiciste? Hay algunos pasos que me gustaría que comentaras para que la gente tenga herramientas, Claro, que tenga esa... Porque a veces queremos hacer las cosas, pero no sabemos cómo. El primer paso es vulnerabilidad. totalmente. ¿En qué consiste, Adrián? Total, la vulnerabilidad consiste en reconocer y hablar con alguien que te siente seguro lo que estás pasando en tu vida. No importa lo que hayas pasado, en lo que has hecho en tu pasado. Error ser hermético. Totalmente. El miedo te paraliza, ¿eh? La culpa, las cuestiones familiares, tu cultura de tu casa, la forma como fuiste educados te paraliza. Entonces no te deja ser vulnerable. Eso hoy en la actualidad he entendido que la parte de la vulnerabilidad es muy importante, sobre todo en esta época, ¿sí? Mientras no seamos vulnerables, realmente no vamos a mostrar nuestras necesidades ni nuestra situación. Es algo impresionante el ser vulnerable, porque a través de la vulnerabilidad vas a empezar a sanar, vas a mostrarte realmente como tú eres y realmente vas a avanzar a un siguiente nivel. Sí, que es la oración de fe. La oración de fe. La oración de fe viene después de la vulnerabilidad. Es una oración de fe radical, radical, Tú lo hiciste. totalmente. O sea, había tentaciones de regresar, pero no quise regresar a mi pasado. Porque vi el daño tan fuerte que había, vi la afectación tan fuerte que había económica, física, espiritualmente, a mí y a mi familia, que dijo, eso no es de Dios, eso no es. Era una quiebra totalmente en todos los sentidos, ¿eh? Algo a punto de muerte. Yo estuve a punto de muerte, ¿no? En varias ocasiones, ¿no? Entonces, la fe y la oración te llevan a un nivel de parte de Dios, a un nivel sobrenatural. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es el poder de la resiliencia para la forma de Dios. Hay que ser resilientes, hay que levantarnos nuevamente, aun que hayamos pasado cosas muy complicadas,
tenemos que ser muy resilientes en todo momento, en todas las vidas. ¿Qué es esa capacidad de levantarte de las adversidades? Totalmente adversidades, de situaciones, de enfermedades, ¿sí? Porque siempre vamos a tener situaciones. Recordemos que estuviste muy mal físicamente, muy mal emocionalmente y muy mal económicamente. Totalmente. En mi caso, hubo momentos que entré en casos depresivos. Rápidamente cuento, en 2 ocasiones que estaba solo me quise suicidar. Tengo marcas en la pierna que me estaban encajando en la vena femoral, ¿Qué te encajabas? tijeras. Ay, Dios. Y también una ocasión, mi papá me fue a cuidar, se vino de México a cuidarme aquí a Aguascalientes y con una depresión, era un ataque, ¿sí? Un ataque que venía a mi vida. Y en esa ocasión le dije a mi papá, ¿sabes qué? Mira, te pido un favor, mejor enciérrate en una recámara y no salgas. Porque yo me transformaba, ¿eh? Me veía como un monstruo, ¿no? Entonces mi papá se quedó a cuidarme y haz de cuenta que sentía como de abajo hacia arriba empezaba algo a subir hasta que me desquiciaba y haz de cuenta que todo lo que tenía a mi alcance lo rompía. ¿Cuántas veces hubo estos episodios? Como unas 10 veces y ella los vivió, esa persona los vivió. Y papá vivió uno de esos y fue cuando me hice un poco más consciente de eso dentro de mi conciencia que tenía, porque era muy inconsciente, porque estaba dopado. Tenía antidepresivos. Usaba antidepresivos, usaba aceleradores hormonales, reactivadores cerebrales, para volver a, porque yo estaba muy afectado mentalmente también, neuronalmente, ya no le daba. Lo que hacía es que, por ejemplo, si tú me dices, oye, ve a pagar la tarjeta de crédito, o voy a comprar algo al supermercado, iba a comprar hasta 2 o 3 veces al día, porque estaba tan dopado que llegaba, lo compraba, pasaba una hora y al rato volvía a salir a hacer lo mismo. ¿Repetías las Todo. acciones? No estabas consciente de Estaba ello. tomado, totalmente, espiritualmente estaba tomado. Y en esa ocasión de mi papá, él fue y le dije, enciérrate. Y mi papá pues, no hizo caso y empecé a transformarme y haz de cuenta que al día siguiente mi papá lo veo junto a la cama, mi papá me acostó, mi papá todo rasguñado, todo golpeado, todo lleno de sangre, muchas cosas de la casa, todas destruidas, vidrios, celulares, todo lo destruía. Tremendo. Y mi papá me dijo llorando, vámonos a México, yo no puedo estar solo, ¿no? En esa ocasión mi papá dije, no, me quiero quedar por Pamela. Pamela fue una fuente fuerte para mí. Un motor Un importante. motor importante para mí en esa época. De lo poco que podía estar consciente de lo que yo viví. ¿Qué edad tenía? Tenía 12 años, Pamela. 12 años. 11, 12 años. Entonces, mi papá le pedí perdón y vinieron mis hermanos a llevarme a México y no quise irme por Pamela. No tanto por Norma, sino que Pamela para mí ha sido siempre una niña, una mujer que ha sido un regalo de Dios para mi vida. ¿Sí? Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Ahora Más con con bebé. Diego, ¿no? Con el bebé, con mi nieto, ¿no? Después de eso, de la resiliencia, viene un propósito. Cuando pasa la parte de la resiliencia, viene un propósito de tu vida, ¿no? Ya lograste pasar todo esto, pero ¿para qué? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Por qué lo viviste, no? Entonces tenemos que buscar un propósito, ¿por qué, no? Mi propósito fue muy claro. Cuando logré todo el proceso de restauración en mi vida, empezó a pasar por mi mente servir de tiempo completo para Dios. Entonces, de la iglesia donde fuimos restaurados, Norma y yo, nos salimos y llegamos aquí a Restaurando tu Vida. ¿Sí? Una congregante nos invitó y empezamos a recibir una palabra muy diferente, totalmente diferente. Realmente aquí en casa se da una palabra totalmente de gracia, de amor, de integridad, de poder. Es muy diferente la palabra, León. Realmente lo que tú puedes decir realmente es, y la tenemos al alcance, ¿no? Entonces yo puedo empezar a descubrir de parte de Dios el de propósito, mi propósito, ¿no? Mi propósito. Llegó al punto que le decía a Norma, ¿sabes qué? Quiero servir a Dios de tiempo completo, porque yo hice un pacto con Dios, yo pacté con Dios. Cuando estaba enfermo en el momento de más crisis, dije a Dios, ¿sabes qué?
dame la oportunidad y dame el tiempo de no morir, de cumplir mi propósito aquí en la tierra para servirte, y después toma la decisión. Y estoy viviendo en ese pacto con Dios, ¿no? Yo pacté con Dios, ¿no? Entonces yo entiendo que un pacto es un pacto con Dios, no es un juego. Yo no puedo dejar de servir a Dios, un pacto que hice con Él, ¿sí? Quiero dejar un legado con un propósito y creo que vamos caminando hacia eso, ¿no? Entonces ese Cierto. propósito está cumpliendo actualmente, ¿no? Entonces llegó hace 3 años, toma la decisión de, de renunciar al INEGI, a un nivel de subvención del INEGI para servir a Dios. Y te lo comenté, ¿no? Sí, Te estoy comentando, sí tenía miedo, lo platiqué con mi familia, con mi esposa, con Norma, con Pamela, de mi hija, de todo lo que iba a pasar, de que voy a hacer un cambio drástico, ¿no? Pero finalmente tú me diste mucha capacidad de entendimiento y mucha fe para hacerlo, ¿no? Tú me impulsaste, tú lo viviste también, esa parte, ¿no? Eh, y eso me impulsó también a tomar ese paso, ese paso. En mi trabajo, mi jefa era una directora que no entendía por qué tomaba esa decisión. Me tachaba de loco, ¿eh? Decía, no sé qué vas a hacer, es el momento menos indicado que te salga de un trabajo con tanto sueldo que tienes, tu bienestar económico va a ser afectado. Entonces, ¿qué vas a hacer afuera? Y hoy por hoy no soy arrepentido para nada, ¿eh? Al contrario, o sea, estoy gozoso de lo no que hay estoy más viviendo. al ver los resultados, Adrián, que, que Dios ha hecho a través de ti pues para muchas cosas y para muchas personas, porque así ha Totalmente. sido, Sí, 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 sí. Entonces, entiendo que el propósito de Dios es fuerte, claro. ¿sí? Y algo que iba por encima de todas las cosas, ¿no? Ahora, con todo lo que estamos haciendo aquí en la iglesia, colaborando, con toda la asociación civil, lo que estamos viviendo, es Es muy impactante, impresionante, ¿no? sí. Es impactante. Por ejemplo, ayer en la noche me habló Fabi, la encargada, la coordinadora del comedor, y me comentó un caso de una niña, ¿no? Son casos difíciles, los voy a comentar aquí rápidamente. Esa niña en la semana es parte del comedor. Fue una de las niñas que estuvo aquí que se le dio un beneficio de parte del curso de honor. Ujú. Y esa niña un día no decide no ir al comedor y se va con una amiga, con una niñita a los juegos del parque y la mamá de su compañera la estaba cuidando y Fabi estaba con los niños en el parque jugando fútbol, ¿no? Pero la niña nunca se acercó al comedor, o sea, no hubo pase de lista ni nada. Entonces esa niña tuvo un accidente ese día muy fuerte. Esa niña, Fabi escucha un grito muy fuerte de la niña, empezó a llorar. Pero Fabi tenía que regresar al comedor y se va a los niños y ya no supo qué pasó. Ayer la mamá le habla de esta niña y le dice, ¿sabes qué? Mi niña perdió varios dedos de la mano, se amputaron varios dedos Ay, Dios. en la tarde, ¿no? De un juego que se colgó y se le amputaron varios dedos de la mano Dios. y tuvo un accidente, ¿no? Entonces, pensaba Fabi que iban a reclamar, que porque pues algo, una culpa, ¿no? Y no, la mamá le dijo, ¿sabes qué? Sé que el comedor no tuvo la culpa, mi niña no asistió al comedor y debió haber asistido al comedor para evitar todo esto, ¿no? Totalmente fue difícil la noticia ayer en la noche, pero ¿qué hacemos ahora con esta niña, no? Le pide a Fabi que lo fuera a visitar a su casa, a ella, a la familia, que le diera amor de parte de Dios, entendimiento, que oraban por ellos, que le ofrecieran ayuda espiritual. A través del DIP podemos ayudarla a través de alguna terapia psicológica, porque la niña va a requerir terapia psicológica, algún tratamiento para rehabilitación también. Entonces, todo lo que estamos haciendo ante las adversidades, finalmente las convertimos en cosas buenas, ¿no? Claro, Es el propósito por el cual por sirvo, ¿no? supuesto. Me gusta una cita que te anclaste de ella, Ujú. Adrián, que está en Efesios 2:4, pero me gustaría que tú lo leyeras. Sí, mira, parte de lo que yo entiendo al final de todo esto, y sobre todo para los varones que están escuchando esto, hay un ataque muy fuerte al varón también,
como a la mujer, pero hemos visto que los varones han pasado cosas muy, muy complicadas, ¿sí? También por parte de las esposas o las parejas, ¿no? Entonces, no importa en que hayas fallado. Y mi frase con la que quiero concluir es la siguiente. Aun cuando he fallado y pecado, Dios me ama y me pide que me siente a su lado. Eso lo refuerzo con el versículo de Efesios 2:4, ¿sí? Entonces, aunque tú hayas fallado en cosas, ¿sí? Hayas pecado, hemos cometido todos los errores, por más difíciles que hayamos tenido, Dios nos ama. Lo voy a leer, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Adrián, para terminar, me gustaría que dieras un mensaje. Ok, perfecto. Yo quiero animar a las personas que están pasando una situación de adulterio o una situación de matrimonio, de familia, que realmente ese no es el fin, pasa por algo, las cosas pasan por algo. Lo más importante es pasar por procesos de resiliencia, restauración, encontrar un propósito y sobre todo, pero lo más importante es depender de Dios. Realmente la batalla está en la mente. Si no somos transformados mentalmente, una metanoia, las cosas van a ser igual. Puedes pasar años, puedes pasar situaciones económicas muy complicadas, pero por parte de Dios lo más importante es una resiliencia, es una transformación, una metanoia, para que todo se pueda renovar a la forma de Dios. Entonces, si hay una forma de cambiar las cosas, transformarlas, y sobre todo, llegar y cumplir el propósito de Dios. Me gustó mucho lo que mencionaste, Adrián. Esos 4 pasos los voy a repetir para toda la gente que nos está viendo. Primeramente, la vulnerabilidad. Busca una persona en la que puedas encontrar apoyo, que no te juzgue y que te pueda ayudar, pero es importante que seas vulnerable, que te abras. Y que te presente a Dios. Eso es muy importante. O sea, de hecho, estos 4 puntos que menciona Adrián, todos están anclados con Dios, porque no lo vas a poder hacer por tus propias fuerzas. Es la fuerza de Dios en ti, esa es la gracia de Dios en ti. El segundo paso es la estrategia de oración, lo que es esa fe radical, ese perdón también. Las culpas, Adrián, despojarte de culpas, totalmente, problemas. Totalmente. Aquí en Restaurando tu Vida hay áreas, ministerios, herramientas que están hechas para eso. ¿Sí? Claro. Está la oración, está SOSO, está la parte de matrimonios. O sea, realmente contamos con todas las herramientas para que las personas que nos están viendo, que tengan una situación, se acerquen y lo vivan. Y solamente cedernos. Cedernos. El tercer paso que mencionaste es el poder de la resiliencia, para que te permita ser restaurado, no a tu forma, no a tu manera, sino a la manera de Dios. Y el cuarto paso que diste es propósito. Todo lo creado propósito tiene. Todo. Y a veces pensamos, no, es que yo ya tropecé. Un tropiezo no redefine quiénes somos. Totalmente. Tenemos que regresar al principio, a vernos a través de los ojos de Dios, descubrirnos amados por Él y cómo nos ve Dios. Eso es lo que nos da la verdadera identidad. Adrián, te agradezco mucho. Oh, gracias, León. Es un placer estar aquí y espero que este tiempo sea de gran ayuda para muchas personas, ¿sí? Y la verdad es dejar algo como en la mesa, ¿no? Realmente, ¿qué estamos haciendo para cumplir el propósito de Dios? Nuestras vidas han sido transformadas para eso. Todo radica en eso. Propósito de Dios. Definitivamente. Esto es Que Te Inspira. Muchas gracias, Adrián. Y a la gente que nos está viendo les mando un abrazo con todo mi cariño y les invito a que compartan esta información. Habrá mucha gente que requiere escuchar este mensaje. Nos vemos en la próxima. Gracias por haberte conectado. Estoy muy contento que estés al pendiente de cada uno de los episodios que vamos a tener. Recuerda que cada semana estaremos subiendo un episodio nuevo. Etiquétame en todas tus redes sociales. Me interesa saber mucho tu opinión, estar interactuando contigo. Te invito también que puedas suscribirte, que actives la campanita de notificaciones y que puedas compartir con alguien más. Tú sabes que todos necesitamos siempre una motivación extra. Confío que tu vida va a seguir inspirando la vida de otros más. Yo soy León Rubalcaba y esto es ¿Qué te inspira?